Si gustan, rezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nosotros somos la nada. Tú eres el todo. Ven con tu voluntad divina permanentemente sobre nosotros, a obrar en nosotros, a vivir en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, tu aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo sopla. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, por nosotros pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A quién le gusta arreglar desastres? Ani. Ojalá supiéramos cómo. Pero pues si todos los días tenemos que arreglar desastres, ¿no? Allá mi hermana con sus niños dice, pues sí. Si hay muchos desastres en tu casa. Bueno, pues arreglar desastres es parte de la rutina de la vida diaria. Y parece que no solo es parte de la rutina de los hombres, sino también de Dios. Dios, desde que tiene al hombre, se la pasa arreglando desastres. Desastres por aquí, por allá, de un modo y de otro, pero Dios está en su proceso de arreglar el desastre supremo. A veces nosotros arreglamos desastres pues limpiando, pues no sé, de muchos modos, barriendo, y algunas veces incluso soplando. Como que cortaste papeles o hay hojas o basurita y soplas y se va la basura. Ahora existen hasta las sopladoras de gasolina y rápido soplan, barren. Bueno, ¿cómo le va a hacer Dios para arreglar el desastre del mundo? Porque creo que ahorita hasta los ciegos ven el desastre que hay en el mundo. Porque no se ocupa ver con los ojos, es suficiente con estar vivo en la tierra para experimentar ese desastre. Es más,
no hace falta voltear hacia afuera, no hace falta ni siquiera ver a la sociedad para experimentar el desastre. Es suficiente con experimentarnos a nosotros mismos y ya se encuentra el desastre. Todo es un desastre. Si nosotros lo vemos, ¿qué no verá Dios? O sea, aún nosotros nos damos cuenta. Solo los ciegos de verdad, esos de los que Jesús dice en el Evangelio que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, solo esos son los que no se dan cuenta. Pero no es que no se den cuenta, es que no quieren darse cuenta. Así que el desastre es palpable en todos los sentidos. Uno de repente ve noticias y ya no sabe si llorar o qué hacer, porque ahora lo que las noticias nos dan como buenas noticias, muy seguido son las peores. Como cuando que se aprueba tal cosa en tal lugar y en las noticias aparece como un avance del progreso de los derechos humanos. Como hoy tenemos noticia que en nuestro país están pretendiendo hacer que aquellos estados en los que el aborto sigue siendo un delito, se les pueda procesar en juicio para que se dé libre acceso a ese derecho. O sea que todo patas arriba. El hombre que debería ser imagen de Dios es no solo la imagen, sino pareciera a veces la encarnación del demonio. A veces pareciera que hay personas que parecen tener todavía más maldad que el mismo demonio. Hace poco un amigo me dijo que en un exorcismo se le preguntó al demonio de algunas personas particular, así, nombre particular de algunas personas, que no diré, pero de algunos poderosos del mundo, no tanto gobernantes, pero de esos que están detrás de muchas cosas, de la imposición del aborto y de la ideología de género, que financian y presionan los gobiernos. Y me decía este amigo que el demonio contestó esto: esos ya se sienten más que yo. Estoy esperando solo que mueran. Dijo algo así. Bueno, nadie tiene que creer esto, pues, pero la verdad es que es cierto. O sea, independientemente de si el demonio haya dicho eso o no, es un hecho. Hay una perversidad como no ha habido nunca más. A veces cuando se habla de esto, se suele decir, maldad siempre ha habido en el mundo. No, nunca como ahora. Ciertamente siempre ha habido, pero nunca como ahora. Nunca, nunca. Ni en la intensidad, ni en la cantidad. Leía de San Luis María Griñón de Montfort, cuando hablaba de los santos del desierto, de los ermitaños, de cuánta mortificación, cuánta rectitud, cuánta santidad, cuánta perfección, alcanzada con la gracia y obrando con su voluntad humana, empujada por la gracia. Pero cuánta perfección. Y decía San Luis, que vivió hace cerca de 300 años, ahora, decía él, ahora se estima en mucho al que no es transgresor. O sea, al que no transgrede las leyes, al que no hace desastres, a ese ya se le tiene por mucho. Mientras que estamos llamados a la perfección. Sean perfectos como mi Padre. Bueno, Dios ya veía este caos. Dios ya lo preveía. Sabemos, tenemos absoluta certeza de que Dios no provoca los males
pero en respeto a la libertad humana, a la voluntad humana, los permite, deja que sucedan, porque dejará que el hombre pruebe hasta el fondo la maldad, para que ya no quiera más. Pero bueno, ¿cómo hará Dios para arreglar el desastre? No quiero seguir abundando más en el desastre, sino vamos al remedio. Nosotros cuando tenemos un caos, pues vemos los elementos que hay que quitar, que hay que poner, no sé. Dios es mucho más simple. Aunque el caos es terriblemente complicado, Dios prevé un remedio simple. Muy fuerte, sí, pero simple. Hay cosas que son muy fuertes y son simples. Piensen en un rayo de tormenta que llega y tumba un árbol. Rapidísimo, simplísimo, fortísimo. Un tornado. Ahorita están de moda. Bueno, pues en el volumen 35, el 21 de diciembre de 1937, volumen 35, 21 de diciembre, 1937. Luisa dice, mi pobre mente estaba ocupada en las grandes maravillas y prodigios que sabe hacer el querer divino si reina en la criatura. Y pensaba entre mí, qué suerte tan feliz el vivir en él. Fortuna más grande no puede haber ni en el cielo, ni en la tierra. Nosotros, humanamente, a veces tenemos sueños grandes. Cuando alcance tal cosa, cuando compre aquello, cuando vaya allá, cuando llegue tal día, cuando suceda tal cosa. Y siempre pasa que se cumplen esos plazos, se alcanzan humanamente esas metas, y uno dice, ¿y ya? Los niños a veces les pasa, cuando tenga tal juguete, cuando me compren esto, cuando, no sé, cuando alcance tal nivel en el juego tal. Y es todo un afán por alcanzarlo, y si se pudiera y si los papás los dejaban, no dormían y no hacían otra cosa en el día con tal de alcanzar eso. Y ya que se alcanzó, ya me aburrí. El juguete es divertido unos cuantos días y después ya no me gusta, ahí está arrumbado. A mí me asombra cómo los adultos seguimos siendo niños en muchas cosas. Solo que los niños sueñan con un juguete. Nosotros soñamos con un carro. Los niños sueñan, no sé, o sea, simplemente transferimos nuestros sueños y nuestros deseos de una forma u otra, pero nuestra mente funciona igual. Todo lo humano nos satisface. El día que Dios nos permita, más bien que nosotros le permitamos a Dios poder experimentar qué es ese vivir en su voluntad y la plenitud interior que da, cómo encierra todas las delicias, todos los bienes, todas las alegrías, diremos esto que dice Luisa, qué suerte tan feliz el vivir en el querer divino, fortuna más grande no puede haber ni en el cielo ni en la tierra. Y Luisa continúa pensando, pero ¿cómo puede venir a reinar sobre la tierra si los males, los pecados abundan tanto que hacen horrorizar? Para Luisa era muy curioso, porque hacia su interior, hacia lo que Dios le hacía ver en la divina voluntad,
Dios le hacía gustar el cielo. Claro, se lo alternaba con su privación y entonces... Pero Luisa perfectamente sabía lo que se siente el cielo, porque la vida en la divina voluntad es el cielo. Como el mismo Papa Benedicto dice, la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Bueno, entonces Luisa veía eso por un lado, pero por otro veía el caos del mundo. Y ella veía que esa felicidad del cielo, tenía que vivirse en ese mundo terrible en el que también ella vivía, que veía humanamente y también espiritualmente cuando Jesús le mostraba los males del mundo. Y ella decía, estas cosas tienen que equilibrarse y quedar en la misma situación. ¿Cómo? ¿Cómo amasamos eso? Porque está más complicado que revolver agua con aceite. Es como revolver el cielo con el infierno. Y Luisa decía, ¿cómo puede ser eso? O sea, enorme la distancia de felicidad, de santidad, del vivir en el divino querer, y por otro lado el estado del mundo. Inmensa la distancia. Así que Luisa se pregunta, ¿cómo puede reinar si los pecados, los males abundan de hacer horrorizar? Solo una potencia divina con un prodigio suyo de los más grandes puede hacerlo, dice Luisa. Solo una potencia divina con un prodigio suyo. ¿De cuáles? De los más grandes, dice Luisa. Solo eso puede hacerlo. De otra manera, el reino de la divina voluntad estará en el cielo, pero no sobre la tierra. Mientras esto pensaba mi amado Jesús, mi dulce vida, visitando mi pobre alma con una bondad indecible, me ha dicho, hija mía buena, está decretado en el consistorio de la Trinidad Sacrosanta, que es el consistorio de la Trinidad Sacrosanta. Al inicio del día, no del día de la plática, cuando les hablaba de eso que la Suprema Corte de Justicia está tratando de hacer, es la última instancia se supone que de justicia, pero cuánta injusticia, porque el hombre sin Dios no puede ser justo. Bueno, pero es el supremo tribunal, se supone. En Dios, el consistorio de la Trinidad, ahí sí hay justicia, ahí sí hay bondad. Es el espacio donde la Trinidad hace sus acuerdos, donde hace su plan, donde pone todo lo que se ocupa para llevarlo a cabo. Es Dios mismo, pues. Está decretado en el consistorio de la Trinidad Sacrosanta que mi voluntad divina tendrá su reino sobre la tierra. Y cuantos prodigios se necesiten, los haremos. No ahorraremos nada para tener lo que nosotros queremos. Pero nosotros, la Trinidad, en el obrar usamos siempre los modos más simples, pero potentes, tanto de arrollar cielo y tierra, todas las criaturas, en el acto que queremos. Ayer estaba oyendo en el radioteatro de María Valtorta, búsquenlo así en internet quien no lo conoce, Radioteatro María Valtorta en YouTube, y encontrarán narración como si fuera teatro hablado de los diálogos, de las visiones de María Valtorta. Bueno, en el último que ayer vi en mi casa, la Virgen María va con los apóstoles y con Jesús a la gruta donde Jesús nació. Y va porque Pedro le dijo a Jesús, traigamos a tu madre. Y Jesús le sonríe, sí, está bien.
Ya le dice Jesús a la Virgen: ahora tú vas a hablar y vas a contarles todo lo que sucedió. Y entonces la Virgen les cuenta todo el proceso de cómo fueron llegando y les iba diciendo: y aquí pasó tal cosa y aquí tal otra. Y luego empieza a narrar el nacimiento de Jesús. Y debo decirles que es más interesante la narración que hace la Virgen que la misma visión que tuvo María Valtorta del nacimiento de Jesús. Porque en la visión María Valtorta narra lo que ve. Y en el momento del nacimiento, pues Valtorta solamente ve que una luz inmensa cubre todo y de repente se desvanece la luz y ya está la Virgen con Jesús en sus brazos. Pero en la narración de la Virgen, ella cuenta un poco del éxtasis que tuvo cuando Jesús nació. Y cuando escuchas ese diálogo, y la misma Virgen lo dice, todo fue simplísimo, pero inmenso. A los ojos del mundo todo simple, pero divinamente todo fue majestuoso. Así es Dios, así es la Eucaristía. Todo simple y al mismo tiempo omnipotente. Pero omnipotente para quien se da en poder de esa omnipotencia. Pues, en el contexto en el que estamos, el asunto es cómo arreglar el mundo. Luis había dicho que se ocupaba un milagro de los más portentosos, y Jesús le dice: sí podemos, pero nosotros ocupamos solo cosas simples, que son omnipotentes. Y dice: tú debes saber que en la creación, para infundir la vida al hombre, y no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero el ser humano es la cosa más maravillosa que ha sido creada. Tan solo desde el punto de vista biológico, nuestro organismo es una maravilla. Quienes saben de medicina siempre que nos hablan del funcionamiento tan complejo y al mismo tiempo tan simple. Es maravilloso. El hombre es el resumen de toda la creación. Bueno, pues para esa cosa tan asombrosa, de la cual la parte física es la menos asombrosa, si conociéramos la parte interna, no sé si ustedes se ponen a ver a los niños cuando están chiquitos, uno dice: esa cosita que sabe. Y sin embargo es asombroso ver en sus facciones, en sus gestos y en sus primeras palabras, cómo allí hay una inteligencia capaz de crecer hasta todo lo que Dios quiera. Y es mucho más asombroso eso todavía que su organismo físico. Bueno, pues esa máquina tan asombrosa, por así decirlo, que es el hombre, ¿qué se ocupó para que existiera, para que viviera? ¿Qué se ocupó? No sé si han visto ustedes películas, sí han visto películas, pero ese tipo de películas donde el hombre sueña con ser Dios. ¿A qué me refiero? Donde el hombre intenta crear vida inteligente, vida artificial inteligente. Y no, hombre, qué hazañas, qué estudios, qué esto, qué el otro, a veces qué abusos. Dios, para hacer esta vida inteligente, ¿qué ocupó? Su aliento. Dice aquí Jesús: tú debes saber que en la creación, para infundir la vida al hombre, no se necesitó más que nuestro aliento omnipotente. Pero cuántos prodigios encerrados en aquel aliento. Creamos al alma dotándola con las 3 potencias. Si saben cuáles, ¿verdad? Inteligencia, memoria, voluntad. Verdadera imagen de nuestra Trinidad adorable. Esas 3 potencias son verdadera imagen de la Trinidad adorable en nosotros.
Con el alma tuvo el latido, el respiro, la circulación de la sangre, el movimiento, el calor, la palabra, la vista. Si han leído Tierna Amada, el libro de Tierna Amada, tan interesante, que no podemos tenerlo como un dogma de fe, pero aún así tan interesante, y para mí creíble, cuando esta visitante del cielo le cuenta a este señor tantas cosas, en ellas ella le habla de cómo el alma se ocupa de cada función vital de nuestro cuerpo, cada función, del funcionamiento de cada célula. Y le dice el Señor, pero ¿por qué yo no me doy cuenta? Yo no estoy consciente de todo eso, yo no sé hacerlo. Y dice, es que Dios ha querido quitar de la conciencia del hombre la ocupación de todo eso para que se dedique a lo único que es necesario, conocerlo a Él, amarlo a Él. Pero nuestra alma, por decreto divino, se ocupa de cada célula, del latido del corazón, de todo el funcionamiento. Bueno, por eso aquí dice, con el alma tuvo el latido, el respiro, la circulación de la sangre, el movimiento, el calor, la palabra, la vista. Ahora, ¿qué cosa se necesitó para hacer todos estos prodigios en el hombre? Nuestro acto más simple. A ver, ustedes respiren y soplen. ¿Es muy complicado eso? Simplísimo. Bueno, pues si para nosotros es simple, imagínense lo que para Dios es dar su aliento. Simplísimo, y dice aquí, pero armado de nuestra potencia. Esto es nuestro aliento, el acto más simple de Dios, armado de toda su potencia. Nuestro aliento y la carrera de nuestro amor, que no pudiendo contenerlo, corría hacia Él, hacia el hombre, hasta hacer de Él el más grande prodigio de toda la obra creadora. ¿Qué somos? El más grande prodigio de la obra creadora de Dios. ¿Y por qué estamos tan mal? Aquí también lo dirá más adelante. Ahora, hija mía, bueno, antes de continuar con esta lectura, a ver, soplen y pongan su mano y soplen. ¿Qué sienten? Pues es aire, ok. Dios cuando sopla, ¿qué sopla? Ustedes saben, Dios no sopla aire. Dios lo creó para nuestro cuerpo, Él no sopla aire. ¿Qué sopla Dios? Todo eso que han dicho es cierto, pero vamos a escucharlo directamente de Jesús. En el volumen 17, el 16 de julio de 1924, dice Jesús: hija mía, al crear al hombre le infundí el alma con mi aliento, queriéndole infundir la parte más íntima de nuestro interior, que es nuestra voluntad. Entonces, con su aliento, ¿Dios qué infundió en el hombre? Dos cosas: el alma creada y en el alma lo más íntimo de Él, que es su voluntad. Nuestra voluntad. O sea, fíjense lo que Dios da cuando hace su aliento. No fue airecito que y ya a su estatuita le voló el cabello y ya resultó viva. No, no, no. Dios le puso lo más íntimo de Él. Qué tacaño es Dios, ¿verdad? Claro que no. Todo Él se da en la medida en la que la criatura le es posible recibirle. Y dice:
la cual, esta divina voluntad, que como don dio al hombre, le daba junto todas las partículas de nuestra divinidad que el hombre como criatura podía contener, tanto de hacerlo una imagen nuestra. No somos imagen de Dios por tener ojos y nariz, sino por tener la completa semejanza de su vida, que su voluntad divina infundía a cada instante en nosotros. Y de hecho, en otro texto, que es el del volumen 14, el 9 de septiembre de 1922, dice Jesús: después de que formé el cuerpo, con mi aliento omnipotente le infundí el alma, y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre. Entonces, por así decir, ese aliento está en dos partes. Uno infunde la vida humana y el otro infunde la vida divina, pero esa vida divina, ¿qué es? Yo soy la vida, dijo Jesús. Así que, ¿qué puso en nosotros? A sí mismo. En la plática pasada veíamos algo del volumen 27. Veíamos la diferencia entre la fusión y la creación. Nosotros pensamos que porque Dios nos creó, somos su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero ahí nos dice en ese volumen, que oigan la plática pasada, que no tenemos esa comunión con Dios nada más porque nos creó, sino por eso que está diciendo allí. Infundirse es fundirse dentro, ponerse dentro como cosa inherente, inseparable, no se puede quitar, aunque lo queramos, aunque lo deseemos. Son dos diferencias muy grandes, que nos quedamos en el plano de que Dios nos creó, es mi Padre, punto, por eso tengo relación con Él. Sí, solemos decir que ya somos imagen y semejanza de Dios porque Dios nos creó su imagen y semejanza. Pero el mismo catecismo de la Iglesia nos aclara que con el pecado perdimos la semejanza. Y eso está en... ¿dónde está? Sí, está en el catecismo, pero déjenme ver si lo encuentro. En el 2566... dice: el hombre, después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, sin embargo el hombre sigue siendo imagen de su Creador. O sea, una imagen que puede estar como muerta, casi la imagen, que no tiene la semejanza de la vida divina. Y el deseo de Dios es volver a dar su semejanza. Y lo dice en el 705 del Catecismo. Dice: desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios. Si ustedes han visto un cadáver putrefacto, espero que no, gracias a Dios no. Un cadáver, cuando está en los primeros planos de la putrefacción, todavía se puede reconocer quién era esa persona, aunque es una imagen de esa persona, aunque esté terrible. ¿Se entiende lo que quiero decir? El ser imagen de algo, no por eso se posee la belleza de ese algo. Bueno, pues el hombre con el pecado es una imagen de Dios, pero desfigurada terriblemente. Entonces dice, continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios. Jesús en la cruz, con su rostro todo
arrancado de pedazos, todo amoratado, todo deforme, irreconocible, seguía siendo la imagen de Dios, pero la imagen de cómo el hombre está en el pecado, ese que debería ser la imagen de Dios, que es el hombre, pero todo deformado en el pecado. Y aún eso quiso Jesús que se viera en su pasión. Dice, pero el hombre está privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. Es el catecismo. Y dice, el Hijo, Jesús, asumirá la imagen, o sea, la naturaleza del hombre, y la restaurará en la semejanza con el Padre. O sea, le volverá a dar la vida divina del Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Es el 705 del Catecismo. Bueno, por lo que decía Justino. Entonces, volviendo atrás, Dios infunde su aliento. Con su aliento infunde dos cosas, que son el alma, que es la vida humana, por así decir, y allí también infunde un don infinito de valor, que es su voluntad, que a fin de cuentas es Él mismo. Decía Jesús, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Así que aquel hombre formaba un reino para mí, en el cual yo como rey debía extender mis confines. Bueno, volviendo a la del volumen 17, dice Jesús, pero el hombre ingrato quiso romper con nuestra voluntad, y si bien quedó el alma, pero la voluntad humana que tomó lugar en vez de la divina, lo ofuscó, lo infectó. ¿Han visto partes del cuerpo cuando son víctima de una infección muy terrible? ¿Qué cosas tan feas a veces se ven? Pues eso hizo la voluntad humana en nosotros. Lo infectó e hizo inactivas todas las partículas divinas, tanto que lo desordenó todo y lo desfiguró. Ahora, queriendo yo disponerlo de nuevo a recibir esta mi voluntad, es necesario que vuelva de nuevo a darle mi aliento, a fin de que mi aliento le ponga en fuga las tinieblas, las infecciones, y haga de nuevo obrantes las partículas de nuestra divinidad que le dimos al crearlo. Oh, cómo quisiera verlo bello, restablecido como lo creé. Solo mi voluntad puede obrar este prodigio. Por eso quiero infundirte mi aliento, a fin de que recibas este gran bien, que mi voluntad reine en ti y te vuelva a dar todos los bienes, los derechos que di al hombre en su creación. Y dice Luisa, mientras esto decía, acercándose a mí, me daba su aliento, me miraba, me estrechaba y después ha desaparecido. Y volviendo al primer texto de Luisa, ¿recuerdan qué canté al principio de la plática? Sopla, Cristo sopla. Esa es una canción de hace tiempo conocida. Sopla, porque en el Evangelio vemos que Jesús al soplar sobre los apóstoles,
les dio el Espíritu Santo y les dio el poder de restaurar las almas. ¿A qué me refiero? El de perdonar los pecados. ¿Recordarán? Está en el Evangelio de San Juan. Pero al pedirle a Jesús que sople, no es nomás, sóplame que tengo calor. No, es, vuelve a infundirte dentro de mí. Entra y fúndete en mí. Vuelve a hacer que tu vida divina obre libremente en mí. Sopla, Jesús, Dios mío. Crea de nuevo al hombre, créame de nuevo. Pero como me creaste cuando creaste a Adán, en perfecta imagen y semejanza tuya, con la plenitud de tu ser y de tu vida en mí. Entonces, volviendo a la lectura del volumen 35, el 21 de diciembre de 1937, dice: ahora, hija mía, el hombre, con no vivir en nuestro querer divino, sus tres potencias han sido oscurecidas y deformada nuestra imagen adorable en él, de modo que ha perdido el primer latido de amor de Dios en el suyo. Ha perdido el respiro divino en su respiro humano. Más bien, no que lo haya perdido, sino que no lo siente. A ver, entonces, ¿perdimos o no perdimos el latido divino, el respiro divino? ¿Lo sienten? Entonces, ¿qué pasó? Es que miren, sin el aliento divino, ni siquiera nuestra alma existe. Nuestro cuerpo, sin el aliento divino, desaparece. Esto mismo lo decían en el Antiguo Testamento. Donde dice, no lo tengo aquí, pero en un salmo donde dice: envías tu aliento y todo toma vida, retiras tu aliento y todo vuelve al polvo. O sea, si Dios retira por completo su aliento del hombre, todo desaparece, todo. ¿Dónde está el aliento divino? ¿Me pueden decir? Aliento, en el idioma en que fue escrito la Biblia, es la misma palabra de espíritu. Así que el aliento que Dios infunde es, como dijo el catecismo, el mismo espíritu que da la vida. Por eso es Dios mismo. Dios es su aliento, así como Dios es su palabra. Entonces, este aliento ¿está aquí en medio de nosotros? Claro. ¿Está en nosotros? También, solo que está reprimido. Está a merced, o sea, casi podría decirse que, no quiero decir una herejía, pero es que San Pablo decía esto, aunque no tengo aquí la cita, pero él decía esto: no usen los miembros de Cristo para pecar. ¿Y a qué se refiere? Es que todo lo que somos, todos nuestros actos, son parte de la vida de Jesús, son de Él.
y nosotros las usamos para la podredumbre y para el pecado. Se puede decir que el pecado es un sacrilegio, porque es usar lo que es sagrado, porque nosotros somos parte del cuerpo de Jesús, y es usar eso para el pecado. Por eso dice Jesús, es que ahí está mi latido, allí está mi respiro, pero no lo sienten y lo usan para el pecado. Porque usamos nuestra vida para el pecado, nuestra vida que es vida suya, de Él. Entonces dice, no que lo haya perdido, sino que no lo siente, y por eso no siente la circulación de la vida divina, el movimiento del bien, el calor del amor supremo, la palabra de Dios en la suya, la vista para poder mirar a su Creador. Todo ha quedado oscurecido, entorpecido, debilitado y también deformado. Deformado. Qué triste es cuando algo bello se deforma, pierde la forma, y así es el hombre. Podríamos decir que el pecado, que es el ejercicio de la voluntad humana separada de la voluntad divina, ha desactivado los sensores. Me explico. El otro día en una fiesta no prendía el botón de una cafetera. Y entonces pues no es posible saber si ya está, si no está, si se va a quemar, si qué. Y igual hay muchas máquinas que para que nosotros sepamos qué está pasando se ocupan ciertos foquitos, ciertas lucecitas que se activan o no. Y si no se activan, es un caos. Un coche, tienen ahí, ¿cómo se le llama? En el tablero, en el panel, detrás del volante, tiene todas las lucecitas que deben prender si falta el aceite, si falta gasolina, si falta lo que se ocupa. Ayer estábamos podando y como la podadora no tenía, ¿cómo se llama? Esos sensores, esos foquitos, pues se apagó y no prendía, pues ¿qué pasó? Pues que se quedó sin aceite. Tenía gasolina, pero no tenía aceite. Y una persona, físicamente, ¿cuántas veces ha pasado que una persona está invadida de cáncer y no se da cuenta hasta que ya está en la fase terminal? Cuando ya nomás le quedan unas cuantas semanas, cuando mucho meses. Pero mientras no se siente, uno dice, no, pues todo tranquilo, todo normal, no pasa nada. Así que ese ser consciente del estado interior, ¿cuán necesario es para ser conscientes de nuestro pecado? Pero todavía más para poder sentir esto que dice Jesús, la vida divina que está en el hombre, pero está sin poder circular libremente, sin poder obrar, sin poder desarrollarse, reprimida, esclavizada, por así decirlo. Entonces, la Virgen, que siempre tuvo claridad de esta vida divina en ella, nos la dé, esa fe perfecta. Y dice Jesús, ahora, ¿qué cosa se necesita para restablecer a este hombre? ¿Qué mecánico? Cuando se friegan las máquinas hay que buscar un mecánico, cuando se friega un coche. Terrible si se friega, como digo, el panel, el tablero, de modo que todo está mal adentro, pero nadie se da cuenta. Se friega todavía más hasta que termina por acabarse. Pues así está el hombre. ¿Qué mecánico lo puede arreglar? Dice,
Ojalá Dios nos dé esa iluminación de conciencia, que hará eso precisamente, activar todos esos sensores, aunque será terrible. ¿A qué me refiero? Cuando Luisa, Jesús la llevaba fuera de su cuerpo y le hacía sufrir su pasión. Cuando volvía, su cuerpo sentía todo, lo que en su alma había participado. O por decir, ¿cuál era? De esos testimonios donde alguien muere. Recuerdo uno, pero no recuerdo bien los detalles. Alguien un padre, sí, está en YouTube. Sacerdote que la Virgen trajo de nuevo de la muerte. Se accidentó, su cuerpo quedó, todos los huesos desbaratados. Creo que quedó muerto casi al instante. Murió, la Virgen lo llevó al purgatorio, no sé si incluso al infierno, porque creo que le tocaba, pero no sé bien. Y la Virgen, por intercesión de la Virgen, él volvió, como siempre. Y entonces se ha dedicado pues a hacer lo que debe. Ahora sí ser un ministro fiel de Dios. Bueno, pero él decía que en el momento en que su alma volvió a su cuerpo y tomó, por así decir, posesión de cada parte de su cuerpo, de cada célula, sintió todo el dolor de todos sus huesos desbaratados. Dice que fue terrible. Imagínense lo que pasará cuando Dios nos permita ver y sentir el estado de nuestras almas. Y cuando nos permita ver y sentir lo que le hemos causado a Él. Sin embargo, eso, si bien será muy doloroso, será muy curativo. Pero eso ya debemos irlo haciendo desde ahora, con la meditación de la pasión de Jesús. Es un adelanto de toda iluminación. No hay que esperar a que suceda tal cosa. Ya. Eso es para los que de plano no tienen ninguna conciencia de nada. Bueno, entonces, ¿qué cosa se necesita para restablecer al hombre? Volveremos a infundirle nuestro aliento con más fuerte y creciente amor. Más fuerte todavía que en la creación. Le infundiremos el aliento en el fondo del alma. Pondremos nuestro aliento más fuertemente en el centro de su voluntad rebelde, pero tan fuerte de sacudirle los males a los cuales está unido. Sus pasiones quedarán aterradas y aterrorizadas ante la potencia de nuestro aliento. Se sentirán quemar por nuestro fuego divino, y la voluntad humana sentirá la vida palpitante de su Creador, que ella, la voluntad humana, como velo, que ella, la criatura, como velo, lo esconderá en sí misma y volverá a ser la portadora de su Creador. O sea, la voluntad humana sentirá esta vida de nuestro Dios y la criatura volverá a esconder en nosotros como un velo a Dios y volverá a ser la portadora de su Creador. Si saben que a la Virgen se le llamó, cuando se definió el dogma de que ella era Madre de Dios, se le llamó la Theotokos, la portadora de Dios, la que lo porta del cielo a la tierra. Pero es que la Virgen es Theotokos no solo porque Jesús nació de ella, sino porque siempre lo tuvo en ella, lo portó siempre. Y la Virgen es la imagen perfecta de lo que la Iglesia, y la Iglesia somos todos nosotros, de lo que la Iglesia debe ser. Así que nosotros debemos llegar a ser portadores de Dios para cumplir la finalidad y la imagen verdadera de lo que debemos ser, que es María. Y dice, oh, ¿cómo se sentirá feliz? Y es que Dios no solo le hará sentir al hombre
el estado terrible en el que está, sino que si le hace sentir eso, y Dios nos lo va haciendo sentir a todos, no hay que esperar tanto. Si hace Dios sentir eso, es para que la criatura ¿qué haga? Reaccione, despierte y se decida. Y entonces Dios lo restaure su vida divina en nosotros. La finalidad de Dios no es nomás, vete cómo estás, ahí quédate. No, mírate cómo estás, déjame restaurar mi vida en ti. Y por eso dice Jesús, ¿cómo se sentirá feliz? Con nuestro aliento la restableceremos, la sanaremos, haremos como una madre tiernísima que teniendo a su hijo deforme, por medio de su aliento, de respiraciones, de soplos, se vierte sobre su hijo. Y solamente deja de darle el aliento y la respiración cuando lo ha sanado y lo ha vuelto bello como ella lo quería. Cuando alguien se ahoga no cuando ya se murió pero cuando alguien ha tragado demasiada agua, un modo de ayudarle a que vuelva a respirar es respiración de boca a boca. Sí, ¿verdad? Pues eso hará Dios con el hombre. Es por eso que en un lenguaje simbólico, por así decir, tantas veces Jesús llega y le da su beso en los labios a Luisa. Es esa imagen de estarle infundiendo continuamente su aliento. No es solo un gesto de cariño, que también es, pero es ese infundirle casi siempre su vida, su aliento. Esto que les digo del beso como infusión del aliento lo leí, pero no sé dónde. En el libro del cielo, pero no sé en cuál lectura. Entonces eso hará Dios, dar un beso a su criatura, en el cual le infunde de nuevo su aliento. Dice aquí, como esta madre con su niño, que le da respiraciones, le da su soplo y se vierte ella misma sobre su hijo y solamente deja de darle el aliento y la respiración cuando lo ha sanado y lo ha vuelto bello como ella lo quería. La potencia de nuestro aliento no lo dejará. Solo dejaremos de dárselo cuando lo veamos regresar a nuestros brazos paternos, bello, como nosotros lo queremos. Y entonces sentiremos que nuestro Hijo ha reconocido nuestra paterna bondad y lo mucho que lo amamos. O sea, Dios dejará de dar su aliento por fuera porque ya quedará dentro. Ya no será necesario darle respiración por fuera, porque ya tendrá la vida. Ese Jesús viviente ya no sujeto a quedar atrás. Mira entonces qué se necesita para hacer venir a reinar nuestra voluntad sobre la tierra. La potencia de nuestro aliento omnipotente. Con él renovaremos nuestra vida divina en el hombre. ¿Y esto por medio de qué hará? Bueno, Dios puede encontrar un sinfín de medios, pero el modo como lo empieza a hacer en ustedes, dice aquí, todas las verdades que he manifestado, el conocimiento del libro del cielo, los grandes prodigios del vivir en mi querer, serán las propiedades más bellas, más grandes, de las cuales les haré don. Y también esto es una señal segura de que vendrá el reino de mi voluntad a la tierra. Porque si hablo, primero hago los hechos y después hablo. Dios hace y entonces habla para mostrar lo que hizo.
y para comunicar lo que ha hecho. Dice, mi palabra es la confirmación del don, de los prodigios que quiero hacer. Por eso, ¿qué finalidad tendría el manifestar mis propiedades divinas, hacerlas conocer, si no debiera venir su reino a la tierra? Pues bueno, mande. La persona de la Santísima Trinidad que tanto le gusta pasar desapercibido, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, es el Hacedor, como si nada. En la Biblia vemos que el aliento es una figura del Espíritu Santo. Esto me confirma en lo personal que estamos viviendo esa tercera etapa de la santidad que está haciendo el Espíritu Santo. Sí, esta tercera obra de la santificación que dice Jesús, que si bien son inseparables las divinas personas, esta se atribuye al Espíritu Santo. Por eso es que es de Él, porque es el aliento que se está infundiendo en el hombre. Es Jesús mismo quien lo infunde. Pero el aliento es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre y del Hijo, que es la vida del Padre y del Hijo, el amor de ambos. Y ese aliento es el que se nos dará en un nuevo Pentecostés del que han hablado varios místicos en este siglo, más bien del que Dios les ha hablado a ellos, y que Juan Pablo II pedía. Por esto mismo es que en aquel primer Pentecostés, ¿recuerdan cuál fue el primer signo de la llegada del Espíritu Santo? En el primer Pentecostés, un ruido impetuoso de una ráfaga de viento fuerte llenó toda la casa. Y después aparecieron las lenguas de fuego. El viento. Aquí en nuestra región ahorita vivimos una alternación de fríos y calores, porque antes de que empiece a llover se siente el bochorno, un bochorno terrible. Y entre más fuerte está el bochorno, es que la tormenta que va a llegar está más grande. Pero de repente, de estar bochornoso, llega una ráfaga de viento frío y empieza a llover. Pues esta imagen terrenal, Dios mismo la creó, Dios mismo la usa, y Jesús mismo se la dice a Luisa. Y le dice, fíjate, lo fácil que es cambiar el clima. Lo dice con otras palabras. Puede estar haciendo un calor terrible y de repente llega un viento fuertísimo y lleno de humedad y todo se transformó. Pues eso hará el don de la divina voluntad en la iglesia y en el mundo. De repente que uno dice, llover ahorita con este bochorno, pues así hará. Entre más bochornosa esté la situación, es que más fuerte estará el descenso de ese viento impetuoso que purificará, restaurará, refrescará la vida divina en el hombre y convertirá este desierto en un Edén. Ese es el trabajo del Divino Espíritu a través del don de su voluntad, que es Jesús viviente en nuestras almas. En algún lugar Jesús le dice a Luisa que al vivir en su divina voluntad, a cada instante Él se da en comunión a la criatura. Dice, si hubiera que hacer un signo externo, la criatura debería vivir con la boca abierta para recibir esas comuniones en que yo me doy a su alma todo el tiempo. Bueno, pues permanezcamos con la nariz bien destapada y con la boca también para ese aliento continuo de Dios. Pero pareciera que nuestra alma tiene COVID y no respira y está tapada. Sí, ese COVID y todo eso es símbolo de todo lo que pasa espiritualmente. Es efecto de lo que pasa espiritualmente. No solo es símbolo, es efecto, un efecto muy externo
Dios nos libre del COVID espiritual, que nos impide respirar el aliento divino. Eso sí es trágico. Pero de eso nadie tiene miedo. ¡Qué horror! Pues bueno, preparemos nuestro ser con todo lo que sea necesario para respirar ese aliento divino. Como último, quiero leer un trocito del volumen 17, 23 de abril de 1925. ¿Qué se celebra el 23 de abril? Es cumpleaños de Luisa Picarreta. Bueno, dice Jesús que las almas en el cielo, los santos, los ángeles, suspiran que aquí en la tierra vivamos en la divina voluntad, porque eso es la mayor glorificación a Dios. Y dice, así que cada acto que hace la criatura en mi voluntad es un beso que da y recibe de aquel que la creó y de todos los bienaventurados. ¿Cuántos besos? Pero ¿sabes tú qué cosa es este beso? Dice, es la transformación del alma con su Creador. ¿Y eso cada cuándo? Cada acto es un beso entre el alma y Dios. Y dice Jesús, ¿sabes qué cosa es este beso? Es la transformación del alma con su Creador. Es la posesión de Dios en el alma y del alma en Dios. Una bilocación mutua, por así decir. Es el crecimiento de la vida divina en el alma. Es la armonía de todo el cielo y es el derecho de la supremacía sobre todas las cosas creadas. Pero quería leer esto por lo que sigue. El alma purificada por mi voluntad. ¿El alma? ¿Cuál alma? La tuya. Purificada por mi voluntad, gracias al aliento omnipotente que le viene infundido por Dios, ya no da náusea por la voluntad humana. O sea, el alma, sin la voluntad divina, sin la purificación de la voluntad divina y su aliento, da náusea. Cuando es purificada por la divina voluntad, recibe ese aliento, ya no da náusea por la voluntad humana. Y por lo tanto Dios continúa infundiéndole su aliento omnipotente, a fin de que crezca con esa voluntad divina con la cual la creó. Dios nos creó con ambas voluntades, la humana por naturaleza, la divina por don. Mientras que el alma que no haya sido aún purificada, siente el atractivo de su propia voluntad y por lo tanto obra contra la voluntad de Dios, haciendo la suya propia. Dios no puede acercarse a ella para infundirle su aliento de nuevo, hasta en tanto que ella no se da toda al ejercicio y cumplimiento de la divina voluntad. Así que ese mantener la nariz y la boca abierta es ese mantenernos en ejercicio de querer solo la voluntad de Dios y de cumplirla en cada acto. Si no es eso, tenemos COVID espiritual. Entonces, dejemos que esa disposición y esa rectitud nos purifique. Y Dios sabe cuántas cosas estamos apegados. El otro día alguien decía, pues con esto hemos aprendido que estamos con esto del confinamiento, hemos aprendido pues que estamos apegados al negocio, al trabajo, quien al estudio, quien a tantas cosas, a muchas cosas. Pues dejemos que Dios nos muestre de qué cosas debemos todavía desapegarnos y purificar nuestro interior,
porque sin esa purificación y sin ese desapego, como les digo, nuestra alma tiene COVID y no entra. Ese es el verdadero COVID. El otro, quién sabe. Pero ese espiritual es el verdadero. Y no entra el aliento divino. Dice, bueno, quien quiera seguir leyendo, de todas esas que leí, solo uno lo leí entero, el del volumen 35. Los demás leí solo pedacitos. Si quiere alguien ahondar más, pues los lee enteros. Son muy buenos. Entonces, ¿dónde está la vacuna para el COVID espiritual? El desapego, la confianza y la rectitud. Y como Dios ve que no podemos solitos, nos ayuda de muchos modos, que luego le reclamamos, para colmo. Por eso, como decíamos en la plática pasada, confianza y abandono, como si por nosotros no pudiéramos hacer nada en Jesús. Confianza. ¿Y confianza qué significa? No el yo hago lo que quiero y Dios me cuida. No. Porque a veces así son los niños, no sé si se han fijado. Me voy a subir a esta banca y voy a caminar arriba. Al cabo ahí veo que mi papá está nomás a ver si me voy a caer para juntarme. Y fíjense, esos papás que se la pasan todo el día detrás de los hijos, ¿cómo se portan a veces los hijos? No aprenden. Porque los papás no los dejan que se golpeen, no los dejan que se ensucien, no los dejan que les pase nada y no aprenden. Y se malcrían. Por eso nuestro Dios y Padre, como un sapientísimo y bondadoso Padre, nos ve en nuestros caprichos y dice, ándele pues, vaya, cáigase. Y Dios deja que sucedan esas cosas. No es que nos deje, ay, quédense, yo ya no los quiero. No, es que porque nos quiere, nos dice, pues aprende. Que suceda en tu vida lo que con tu voluntad estás causando. Pero como les digo, somos tan simpáticos que así como el chiquillo si se sube y luego se cae y le reclama a la mamá porque no lo detuvo en el aire, así hacemos con Dios. Hacemos lo que nos da la gana y luego le reclamamos a Dios porque no nos va como nosotros queremos. Así que confiar en Dios es obediencia. La confianza implica obediencia. ¿Sí? Sí, a Dios, claro, obviamente. Y a quien legítimamente le representa. Dios corrige a los que ama. Y dice Justino, está en la carta a los romanos, ¿no? Y que a los que no los corrige son hijos bastardos. ¿Qué significa? Que no han querido la plenitud de la filiación con Él. ¿Sí? Pero nosotros busquemos esa filiación divina que hemos perdido, pero que Jesús nos ha dado. Y esa es la única filiación que debemos buscar. ¿Y cuántas veces humanamente hacemos gala de nuestro apellido, del lugar donde venimos? ¿Qué gloria es eso? Nuestro único apellido es celestial, porque nuestro Padre es Dios. Y esa filiación es la que importa. Bueno fuera que lo cambiáramos por un plato de lentejas, pero lo cambiamos por un plato de estiércol. Sí, así es. Entonces, cuidemos esa filiación, cuidémosla. Jesús nos la ha devuelto a precio de sangre. Y en el don de la divina voluntad, esa filiación divina alcanza la plenitud de los derechos. Es cuando experimentemos eso que Dios le dijo al hijo en la parábola del hijo pródigo. Hijo,
todo lo mío es tuyo. Solo en la divina voluntad experimentaremos eso. Y termino en una oración de San Luis María Griñón de Montfort, dice que habla de las cosas grandes de la Virgen María y luego dice: tienes poder, acceso, no sé, sin reserva sobre todos los bienes de Dios. O sea, que todo lo de Dios es de ella y que lo posee con plenitud de derecho. Y dice San Luis: y esta es tu más grande honor, la parte más bella que te ha tocado a ti, verdadera María, y que nadie te lo quitará. Pues eso es para nosotros, tener como nuestras las propiedades divinas, porque son de nuestro Padre. Hijo, todo lo mío es tuyo. Estate siempre conmigo. Bueno, pues vamos. Jesús, sopla. Y si no podemos respirar espiritualmente, pues destapa esas vías por medio de lo que sea necesario, lo que haya que desapegar, lo que haya que purificar, y cueste lo que cueste, pero vuélvenos capaces de respirar tu aliento, de recibir tu vida, de recibirte como vida nuestra, para que restaures tu imagen, tu semejanza, y todo vuelva a ser como era en el principio, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo a través del fiat omnipotente de la Madre de Dios, que es uno en el fiat divino. En la voluntad de Dios, siempre. Bueno, nos vemos. Dios los bendiga. Dios nos destape las narices.